Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Fútbol Formativo TV. Mi nombre es Juan Pablo Pochettino. Gracias por acompañar este proyecto, esta idea que llegó hoy a la televisión. Tenemos por delante un nuevo episodio, que lo disfruten. Los invitados del día de hoy son Bárbara Bot, Carlos San Martín y Esteban Pizzi. ¿Por qué presentamos un bloque sobre fútbol femenino? Primero y principal, es acorde aclarar que el fútbol es un deporte que no tiene género. No existe en realidad el fútbol masculino y el fútbol femenino. Existe el fútbol como juego, el fútbol como deporte. Entonces, ¿de dónde surge la necesidad de dedicarle un espacio al fútbol femenino? De identificar que hay aspectos socioculturales que influyen en la iniciación de las nenas, y el fútbol como deporte históricamente machista tiene un atraso evolutivo muy importante. En ese sentido, tanto la FIFA como la Conmebol vienen hablando hace años de que la iniciación al fútbol en la infancia tiene que ser mixta, igual que como lo es la educación física en la escuela, que hasta los 12 años no divide a los varones y a las mujeres. Con este bloque los invitamos a repensar el fútbol, a dejar atrás las costumbres y los prejuicios para empezar a pensar el fútbol infantil del futuro. En cuanto al fútbol mixto, siempre he considerado que es una modalidad viable dentro de un proceso de iniciación en el deporte, como también así hoy es un eslabón fundamental para seguir acompañando el crecimiento y el desarrollo del fútbol femenino. Como bien sabemos, durante años las mujeres hemos sido relegadas no solamente a la práctica del deporte, sino también a la inserción tardía dentro de un proceso de iniciación. Por ende, el déficit en estas etapas formativas es una constante dentro del deporte. Como también así, la modalidad del fútbol mixto en los últimos años ha crecido en nuestro país. Muchos clubes, instituciones, colegios y ligas han incorporado esta nueva modalidad debido no solamente al crecimiento del fútbol femenino, sino también al aumento de niñas en edades formativas. Como también siempre he pensado que somos nosotros, los profes, entrenadores y entrenadoras, que debemos dejar de pensar un proceso en etapas formativas hasta los 12, 13 años, donde bien sabemos no existen diferencias físicas significativas entre las mujeres y los varones, en un proceso de iniciación de un mismo deporte segmentado por el sexo. Considero que son otros los indicadores, factores que harán exitoso nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del deporte, como ser edad biológica, edad cronológica, etapas de desarrollo, maduración, crecimiento, experiencias motrices previas, la edad deportiva, los objetivos, las necesidades de los grupos. Considero que esos son algunos de los indicadores que marcarán nuestro recorrido y nuestro camino en un proceso de enseñanza. Hablando ya del fútbol en edades avanzadas o como deporte competitivo e institucionalizado, ya sea en torneos de primera, de reserva, amateur o bien profesional, claro que existen diferencias con el fútbol masculino. No solamente desde lo físico, técnico, táctico, estratégico, como también psicológico, pero no podemos caer en la comparación entre el fútbol masculino y el femenino, si uno es más vistoso o menos, si es más rápido, menos rápido. Considero que el análisis debe ser desde lo cultural, desde lo histórico, desde lo social, en un país específico. Como bien hemos dicho, la práctica de la mujer dentro del fútbol ha sido relegada durante años, y un sociólogo seguramente te lo podrá explicar mejor que yo, pero solo remitirnos a
una simple fecha desde que el fútbol masculino ha tenido su torneo oficial en 1891 y el fútbol femenino recién en 1991, son 100 años de diferencia, 100 años de vida, de haber transitado cambios, transformaciones, estructuras dentro de un mismo deporte. Por ende, me parece más inteligente poder reconocer la historia del deporte, un diagnóstico estructural del mismo, para poder así transformarlo, cambiarlo y hacer que crezca. Trust. Transpiramos pasión, valores y fútbol. 20 años haciendo escuela. Trust. El Condado Deportes, venta mayorista de materiales deportivos. 15% de descuento en efectivo en pelotas de fútbol. Encontranos en nuestras redes sociales. Amil 21 te acompaña en nuestras costumbres argentinas. Seguinos en Instagram, amil21.ar. Campus virtual de fútbol formativo. Cursos y capacitaciones 100% a distancia. Visita nuestra web www.futbolformativo.fútbol. Alejandra Salazar, psicóloga deportiva. Consultas al 54911 6255 1972 www.alejandrasalazar.com. Bueno, ¿qué es el arquero? Una pregunta simple, pero que no es tan fácil de responder. Sin duda que podemos partir de la base o analizando que el arquero es diferente. El arquero es diferente porque en el juego tiene delimitada una zona de movimiento en donde la puede tomar el balón con la mano, donde mucho tiempo del juego la pasa solo, donde el reglamento también le da la posibilidad de tomar el balón con la mano, entonces eso lo hace diferente. Lo hace diferente también en lo que respecta a la vestimenta. Y bueno, podemos seguir enunciando un montón de situaciones que sin duda marcan la diferencia respecto al resto del equipo. Yo creo que una de las principales virtudes o una de las principales diferencias que a mi criterio que tiene el arquero respecto a otro puesto es esa, su mentalidad, ¿no es cierto? Porque se tiene que sobreponer al error, tiene que convivir con el error, tiene que estar preparado a que puede ser una figura durante 89 minutos y en un minuto puede pasar a ser el villano de la película. Entonces todas esas cosas, ¿no es cierto?, es lo que lo hacen un poco diferente al resto de los jugadores de campo. Bueno, si ahora hablamos de entrenamiento específico de arquero, yo creo que la primera gran diferenciación que tenemos que hacer es, una cosa es entrenar a un arquero en edades infantiles y otra cosa es cuando nosotros lo tomamos, o pasan mejor dicho, a la etapa del fútbol amateur. Nosotros básicamente en el fútbol infantil tenemos que, a través del juego, ir incentivando al chico que vaya desarrollando diferentes capacidades físicas, obviamente teniendo en cuenta el desarrollo psicológico y de su desarrollo físico principalmente. Nosotros no podemos entrenar a un nene de infantiles, querer hacerle ejercicios o trabajos que hace un arquero de fútbol amateur, que eso pasa mucho, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que principalmente en esas etapas nosotros tenemos que tratar de entregarles conocimiento
pero a partir de las emociones, que tiene que ver con generarle nosotros como entrenadores un clima de trabajo de tranquilidad, de seguridad, ¿no es cierto?, donde a partir de ahí, con esa seguridad, esa confianza que va ganando, que le va irradiando al entrenador, a partir de ese momento puede empezar a incorporar conceptos. Siempre no nos olvidemos que son niños, entonces tenemos que incorporar conceptos acorde a la edad. Están en una edad donde ellos, su principal preocupación es jugar, es divertirse, pasarla bien. Entonces dentro de esa etapa nosotros también tenemos que ir entregándole valores de disciplina, de respeto, y también en la medida que nosotros podamos que ellos vayan incorporando conceptos, principalmente a mi criterio, desde lo técnico, ¿no es cierto? Que ese camino que van a recorrer en el fútbol infantil sea un camino agradable, de diversión, que sientan que el club es el lugar donde ellos se van a divertir, donde se van a socializar, ¿no es cierto? Y a partir de esas 2 o 3 tips que yo le estoy nombrando, es que se empiecen a formar. En lo posible que ellos no tengan la conciencia de decir que se están formando, que están entrenándose para el día de mañana poder soñar con jugar en primera. Bueno, y si hablamos de entrenamiento específico en la etapa del fútbol amateur, sin duda que el cambio es importante, ¿no es cierto? Ya la exigencia y la responsabilidad es otra. Se empiezan a ser sometidos a entrenamientos sistemáticos durante toda la semana. Ellos también tienen que acomodar sus tiempos con respecto al colegio, a sus actividades personales, y entran en una etapa muy diferente si nosotros tenemos en cuenta la etapa anterior del fútbol infantil, ¿no es cierto? Acá ellos inconscientemente empiezan a querer ganarse un lugar en sus respectivas divisiones, ¿no es cierto? Y cuando más se avanza en el camino de la formación, es mucho más difícil se pone, ¿no es cierto? Porque los márgenes de errores obviamente cada vez son menores. Una cosa es la exigencia que se le puede llegar a someter a un arquero de novena. Es muy diferente a lo que le vamos a pedir a un arquero de cuarto o reserva, ¿no es cierto? Ese arquero de cuarto o reserva está próximo a poder llegar a convertirse en jugador profesional, y el chico de novena está recién iniciando el camino para poder ir quemando las diferentes etapas que los acerque a ser jugador profesional, ¿no es cierto? Entonces también es muy importante entender los momentos de cada etapa en lo que tiene que ver con las edades, ¿no es cierto? Hay momentos que los arqueros crecen de estatura, se empiezan a descoordinar. Hay otro momento cuando creen que ya pasaron esa etapa, entran en la adolescencia, donde también se le produce un desequilibrio hormonal que también les puede terminar afectando el rendimiento. Entonces hay que comprender y hay que entender que en las diferentes etapas y en las diferentes edades hay muchas cosas que se van dando a lo largo de este camino de la formación, que son propios del camino del aprendizaje, ¿no es cierto? Un arquero de novena que no se equivoque, estaríamos en presencia de una joya, pero eso es muy difícil. Entonces creo que la equivocación, el error, es parte del aprendizaje, ¿no es cierto? Ahora, nosotros no le podemos, como les comentaba anteriormente, nosotros no le podemos exigir a un arquero de novena las mismas cosas que a un arquero de reserva. Entonces, básicamente, podríamos hacer esas dos grandes diferenciaciones en lo que tiene que ver entre el fútbol infantil y el fútbol amateur.
AMIL 21 te acompaña en nuestras costumbres argentinas. Seguinos en Instagram, amil21.ar. El Condado Deportes, venta mayorista de materiales deportivos. 15% de descuento en efectivo en pelotas de fútbol. Encontranos en nuestras redes sociales. Trust. Transpiramos pasión, valores y fútbol. 20 años haciendo escuela. Trust. Videos para futbolistas. Edición profesional en fútbol. Consulta por tus mejores jugadas. ¿Necesitas un abogado? Somos Derecho a tu Pregunta. Consultas 11 22 96 97 11. Escuela de Técnicos de Vicente López. Estudia la carrera oficial de entrenador de fútbol en Buenos Aires. Títulos reconocidos por Conmebol. Búscanos en las redes sociales como DT Vicente López. Cabañas Aras de Cuyo, un lugar para disfrutar con toda la familia en San Rafael Mendoza, arasdecuyo.com.ar. El fútbol de salón o futsal es un deporte que nació en Uruguay en 1930 y va camino a cumplir los 100 años. Desde 1982 se juegan campeonatos mundiales organizados en primera instancia por la FIFUSA y actualmente por la Asociación Mundial de Futsal. Sudamérica lidera el ranking histórico de la AMF. Fueron campeones 3 veces Paraguay y Colombia, 2 veces Brasil y Argentina y 1 vez Venezuela. A mediados de la década del 80, la FIFA decide incluir el futsal dentro de la órbita del fútbol y empezar a organizar a partir de 1989 su propio campeonato mundial. Brasil fue campeón 5 veces, España 2 veces y 1 vez fue campeón Argentina. Argentina es el campeón vigente tanto en la Asociación Mundial de Futsal como en la FIFA. La cantidad de jugadores, el terreno de juego, la pelota, que un jugador puede entrar y salir la cantidad de veces que quieran, el sistema de juego, la táctica, la estrategia, la técnica, la preparación física, todo hace entender que el futsal y el fútbol son deportes diferentes. Los invitamos a entrar en el mundo del futsal y a entender por qué decimos que son 2 deportes distintos. Es muy común querer comparar al futsal con el fútbol. Si bien parecen deportes similares, realmente son deportes muy distintos. El futsal es uno de los últimos deportes de conjunto que se compite, digamos, a forma masiva. Y de alguna manera tenemos que entender que los que formamos parte del futsal, para poder enseñarlo hay que saber entenderlo. El futsal dista mucho de lo que es el fútbol, sobre todo con 2 ejemplos claros y que son obvios de alguna manera. Uno tiene que ver con la cantidad de jugadores que intervienen en cada una de las disciplinas. En el fútbol sabemos que intervienen 22 jugadores y en el futsal intervienen 10. Y el otro tiene que ver con la cantidad de metros cuadrados en donde se establecen los duelos y las disputas de la pelota. Uno se disputa en más de 7.800 metros cuadrados, como es el fútbol, y otro en 800 metros cuadrados, como es el futsal. Si uno pudiera trasladar la cantidad de metros cuadrados que entran en una cancha de fútbol con respecto a las de futsal, diríamos que 9,8 canchas de futsal entran en metros cuadrados hablando en una cancha de fútbol. Quiere decir que la relación es como si pudieran jugar en una cancha de fútbol al fútbol 50 versus 50. Esto claramente nos marca la diferencia de que el futsal no es fútbol. Bueno, en relación a lo anterior, y de alguna manera como para poder enseñar el futsal, tenemos que entender que tanto el tiempo como el espacio van a condicionar la técnica del deportista. Tengo que saber cuándo moverme, hacia dónde moverme, tengo que saber cómo posicionar el cuerpo, bueno, distintas herramientas que obviamente por el tipo de tiempo que manejo, que es poco, y por el tipo de espacio que cada vez se reduce más, claramente, y ante la amenaza del rival, esto hace muy complicado desarrollar la técnica.
Por eso debemos utilizar bien los espacios, por eso de alguna manera tenemos que saber manejar los tiempos y de alguna manera tenemos que contrarrestar la acción del rival, ya sea engañándolo o orientándolo hacia donde a nosotros nos conviene para poder enseñar. De alguna manera eso también es futsal. Por último, y llevándolo al ámbito de la preparación física, es muy común también observar querer aplicar las mismas metodologías del trabajo del fútbol al futsal, en lo que refiere al aspecto condicional. Desde ese punto de vista, el jugador de futsal recorre prácticamente la mitad de un jugador de fútbol, el cual recorre entre 10 y 12 kilómetros, y el jugador de futsal recorre entre 5 y 6 kilómetros. Esto va en función de, obviamente, la cantidad de cambios ilimitados que puede realizar un jugador de futsal. Y esto condiciona el segundo aspecto para mí clave, que es la intensidad con que recorre cada uno de esos metros. Mientras en el fútbol, más del 50% del partido, el jugador en líneas generales está haciendo acciones a baja intensidad o caminando, en el futsal, más de la mitad del partido estoy haciendo acciones a alta intensidad. Es muy importante entender que en el futsal se arranca y se frena, se frena y se cambia de dirección. En esas posibilidades de utilización de la aceleración, mientras más capacidad de frenado tengo, más tiempo puedo dedicarme a acelerar. Y si mientras en un trayecto corto, mientras más tiempo me dedico a acelerar y menos tiempo necesito para frenar y cambiar de dirección, claramente llego antes que el rival. Eso también es futsal. Ocho años después, ganó el tricampeonato. Ese equipo es para muchos el mejor de toda la historia. Ganó los 6 partidos que jugó y convirtió 19 goles. Se quedó para siempre en sus vitrinas con el trofeo Jules Rimet, la antigua copa. México 70 fue el último mundial de Pelé. 24 años tardó Brasil en volver a ser campeón. 1994 fue el año de la cuarta consagración. Un equipo que se hizo fuerte en defensa y tenía a Romario y Bebeto cortó la sequía. Empató 0-0 la final y ganó la copa en la definición desde el punto penal. Para el Mundial 2002, la canariña tuvo las eliminatorias más difíciles de su historia. 4 técnicos, 6 partidos perdidos y clasificó recién en la última fecha. Pentacampeón, siempre candidato, sin lugar a dudas, el más grande de todos. Gracias a todos por acompañar. Pueden participar del programa con el hashtag Fútbol Formativo y seguirnos en las redes sociales. Nos encontrás en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Fútbol Formativo.